seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Muy bueno en estos momentos que ha habido un cambio en su vida, hay una nueva etapa que comienza. Ya termina ahora la etapa estudiantil, comienza la etapa laboral, aunque ha estado ya laborando medio tiempo, pero también comienza su vida. Es una joven, dentro de poco se va a comprometer, no porque tenga nada, yo no digo un profeta, a no le gusta. Va a formar su hogar, dentro de unos años ya tendrá la responsabilidad de criar, educar. Qué bueno que podamos bendecirla y que encaminarla. Así que te voy a pedir a mí, ponte aquí de frente, por acá, mi padre, si pueden agarrar. Voy a pedir, póngase de pie, extienda sus manos hacia acá. Vamos a la puerta. Padre, te alabo, te bendigo. Gracias, Señor, por Yanelis. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, porque tú la formaste, Señor, con un propósito, Señor, en el vientre, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en ella, Señor. Hemos sido testigos, Señor, como Señor ha crecido, Señor, en estatura, en conocimiento. Gracias por el llamado que has puesto en su vida. Gracias, Señor, por esta etapa que termina, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, le has dado sabiduría, Señor, para graduarse, Señor. Cuando hace unos años parecía imposible, Señor, pero, Señor, tú lo has hecho realidad, Señor. Tú le has dado sabiduría, Señor, tú le has dado dones, Señor. Pedimos, Señor, que tú la bendigas, Señor. Señor, que la guardes, que la cuides, que la protejas, Señor. Señor, que lo que tiene, Señor, para ella, Señor, el hombre para su vida, Señor, sea un hombre, Señor, que te ame, Señor, que tú seas lo primero. Señor, bendícela grandemente, Señor, que cada paso, Señor, que dé sea guiado, Señor, por ti, Señor. Señor, que tú seas lo primero, Señor, en su vida. Bendecimos, Señor, lo que tú vas a hacer, Señor, en ella, de ahora en adelante, Señor, donde va a trabajar, donde, Señor, tú vas a abrir puertas, Señor, y donde nadie, Señor, quizás ha llegado, tú la vas a llevar a ella, porque es una hija tuya. La ponemos en tus manos. Bendecimos, Señor, sus labios, bendecimos, Señor, sus manos, todo lo que hace, Señor, para tu obra, Señor, los talentos que tú le has dado, Señor. Señor, que lo que hemos visto hasta ahora se quede pequeño con las cosas que tú vas a hacer en esta mujer, Señor, en esta sierva tuya, Señor. En tus manos la ponemos y pedimos todo esto en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les voy a pedir algo más de entrar en el mensaje, otra cosita. El martes, venga, no se lo pierda. Aparte de tenemos el curso que hemos comenzado, quisiera tocar un tema para la iglesia, y hoy no va a ser el momento, pero quiero que el martes usted venga porque queremos hablar sobre dónde nos vamos a mover. Estamos ahí, pero yo quiero que usted venga, queremos hablar algunas cosas, pero se lo digo a toda la iglesia, no se lo pierda. Quiero que esté aquí y queremos conectar con usted. Amén. Amén. Entonces, ¿estamos listos para la palabra de Dios? Amén. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Amén. Oramos. Señor, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Te pedimos que nos hables y que salgamos, Señor, con una palabra, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hoy quiero hablarles de encuentros. Si me ponen ya el título. Le das aquí, ahora empezamos. Quiero hablarles de encuentros. Y quiero hablarles de encuentros con Jesús. ¿Cómo tener un encuentro con Jesús? Yo sé que cuando digo esto, algunos ya están pensando, ya yo tuve un encuentro con Jesús. Ya yo recibí a Jesús hace años. Ya yo tuve un encuentro con Jesús. Y para algunos, el encuentro con Jesús fue cuando rindieron su corazón. Y ya lo conocieron y ya, y cuando oyen hablar, dicen, ya yo tuve un encuentro. Ahora quiero decirte, la vida se trata de tener encuentros frecuentes con Jesús. Amén. ¿Me escucharon? La vida se trata de tener encuentros frecuentes con Jesús. La vida que simplemente vive de un encuentro pasado con Jesús perdió el significado de la vida. Porque vivimos para estar constantemente encontrándonos con Jesús.
Vivimos para el próximo encuentro con el Señor. ¿Alguien diga amén a eso? Amén. Amén. Vivimos para estar con Él. Vivimos para conocerle más. Vivimos para servirle. Vivimos para tener experiencias frescas cada día con el Señor. Miren, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que mi esposa viene al lado mío y viene romántica y viene y me da un beso y un abrazo y mi chichi y quiere tener un encuentro romántico. Y yo le digo, mi amor, hace 37 años que nos casamos y ya tuvimos un encuentro. ¿Estaría bien? No. Si vamos a vivir nuestra relación matrimonial de encuentro pasado, así es igual en la vida espiritual. Si usted va a vivir la vida cristiana por un encuentro pasado que tuvo con Jesús, perdió el significado. Porque vivimos para tener encuentros constantes con Él. No podemos vivir de un encuentro pasado. Tampoco podemos vivir la vida cristiana de un encuentro pasado que tuvimos con Jesús. Es bueno que hayamos entregado nuestro corazón a Jesús. Es bueno que le hayamos recibido como nuestro Salvador. Es bueno que nos hayamos encontrado un día con Él. Pero necesitamos cada día tener encuentros con Él. Necesitamos cada día tener una experiencia fresca con el Señor. Necesitamos cada día que Él nos toque y sentir algo nuevo para nuestra vida. Amén. Porque si no, vivimos ¿para qué? Yo quiero que toques a la persona que está a tu lado y le diga, necesitas encuentro con Jesús. Yo quiero hablarte de diferentes maneras de cómo tener encuentros con Jesús. Diferentes maneras. Y quiero hablarle del primer punto. Tenemos encuentro con Jesús hablando con Él. Yo sé que esto suena sencillo. Para algunos quizás decir, bueno, sí, yo oro, yo rezo, yo tengo un encuentro con Él, yo todas las mañanas, o yo una vez al día, o yo cuando voy a comer, yo tengo un encuentro, yo hablo con Jesús. Pero yo no estoy hablando de eso. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 8, versos 26 al 38. Y quiero que analicemos algo ahí. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a Felipe, estoy leyendo en una versión más moderna. Quizás la que tenga, si es Reina Valera, puede cambiar las palabras. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Ahora voy a hacer un paréntesis ahí. En el sentido original, el texto original dice, a entender, que Felipe fue transportado por el Espíritu. No fue que tomó un bus, no fue que tomó un camello, no fue que fue caminando. Fue transportado por el Espíritu a este lugar y fue traído de vuelta. Y en cuanto el eunuco, ¿saben lo que es un eunuco? Es aquel que le han cortado para que no tenga encuentro. ¿Se entiende? Bueno, dice el verso 28. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentó junto a él. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que el eunuco estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y Felipe toma ahí el pasaje y le empieza a explicar que está hablando ahí de Jesús, de cómo Jesús murió, de cómo fue crucificado, de todo lo que padeció por nosotros. Y el eunuco en ese momento le cae el 20 y entiende la palabra. Y hay un cambio en su vida. Y dice el verso 36: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo: mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que se detuviera el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. En ese momento el eunuco tuvo un cambio radical en su vida.
Ahora, no pasó un curso de discipulado, no fue a un encuentro, no. En ese momento, a través de la palabra, lo que le explicaron, tuvo un encuentro con Jesús y cambió radicalmente. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿cómo ocurrió ese encuentro? ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Leyendo su palabra. Sí, es correcto, pero no se fijó bien cómo estaba leyendo. ¿Cómo estaba leyendo? En voz alta. En voz alta. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender a hablar con Dios de lo que estamos leyendo. Amén. Este hombre no estaba leyendo así solo. Él estaba leyendo en voz alta, por eso Felipe lo escucha y dice, leía el profeta Isaías. Tú y yo tenemos que aprender a hablar con Dios en voz alta. Amén. Yo me he fijado que muchos leen la Biblia de una forma equivocada. Leen para cumplir un plan, 5 versículos, 5 minutos, ya. No, tenemos que aprender a hablar con Dios de lo que leemos. Leemos en la Biblia porque queremos tener una comunión con Dios y creemos que la Biblia es su palabra y que Él nos habla a través de ella. Entonces tenemos que hablar con Él. No es que yo me siente y lea solamente, hay que hablarle, hay que ver la palabra y hablar con Dios. Y hay veces que hay cosas que nos va a tocar y hay veces que hay que decirle, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? Pero háblale a Dios. Habla con Él. ¿Qué tú me quieres decir con esto? ¿Qué significa esto que estoy leyendo aquí que no lo entiendo? Yo se lo he dicho a muchas personas. Hay veces cuando me dicen, no entiendo, pídele al Señor que te lo diga. Yo lo he hecho. Hay momentos en que veo la palabra y le digo, Señor, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que me quieres enseñar con esto? Señor, yo entiendo que hay algo aquí que tú quieres mostrarme. Señor, hay algo que tú quieres cambiar en mi vida. Bendícelo al Señor en voz alta. En voz alta, y vas a tener el encuentro. Muchas veces yo he tenido encuentros con el Señor leyendo su palabra. Y hay pasajes que le he leído por tiempo y en un momento determinado leo el pasaje y como decimos, me cae. ¡Wow! Lo que pasaron en el curso el martes, ¿saben qué? Muchas veces ponía un pasaje y le decía, miren, lean a mí y expriman, porque había cosas que no se veían simplemente, pero cuando empezábamos a leer, veíamos la profundidad. Y eso es lo que nos pasa cuando leemos y cuando empezamos a dialogar con Dios. Señor, muéstrame qué es lo que hay aquí, qué es lo que tú me quieres enseñar. Yo quiero animarte hoy a que tengas encuentros diarios con el Señor a través de su palabra, leyendo su palabra y leyéndola en voz alta. Amén. Y si no entiendes algo, pídele al Señor que te lo muestre. Y si entiendes que el Señor te está pidiendo que hagas algo, dile, Señor, dame la sabiduría, dame la fuerza o dame el coraje para poder hacer el cambio. Número 2. Tenemos encuentros con Dios, conversando con otras personas acerca de su palabra. Mira, subestimamos las conversaciones con otras personas acerca de Dios. Es más, nos da muchas veces pena hablar con otras personas acerca de Dios. Y es que muchas veces incluso hay que dar entrenamiento a la persona para que hable. Y subestimamos porque decimos, yo no me sale, que yo no sé qué voy a decir. Habla de lo poco que tú conoces. Yo siempre digo, mira, el mejor testimonio, lo mejor que tú puedes hablar de Dios con alguien es lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y si hay algo significativo, pídale a Dios que haga algo significativo en tu vida y que haya un testimonio poderoso que tú puedas contar. Pero quiero que vayamos a Lucas 24, verso del 13 al 19. Lucas 24, del 13 al 19, dice así la palabra de Dios. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Ellos iban caminando. Porque le hicieron a Jesús. Y iban hablando. Dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Hago un paréntesis. Esto ocurre después que ya Jesús
muerto. Lo llevaron a la cruz. Lo crucificaron. Ahora Jesús resucita y se le aparece a ellos dos que iban hablando acerca de lo que había pasado en Jerusalén. Dice que Jesús mismo se le acercó y que comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Miren, a mí me parece que, yo lo que me imagino es que su aspecto cambió. El caso es que ellos no pudieron identificar el rostro de esa persona con el rostro de Jesús que conocían. Y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Ellos iban hablando y él está aquí y dice, ¿de qué están hablando? Y ellos se paran y dicen, un rostro así, se paran de pronto y lo miran con un rostro así de tristeza y dice, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, paréntesis, un nombre muy bueno para su próximo hijo. Lo tengan. Tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que ha sucedido allí en estos últimos días. Ellos le dicen, tú debes ser el único que no sabe nada de lo que pasó en Jerusalén en estos días. A mí me da risa. Y me da risa ¿cómo es el humor que tiene el Señor? ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Se trataba de ellos. ¿Qué cosas? Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Y si sigue el pasaje, Jesús les habla de la ley y los profetas y les habla cómo la ley y los profetas hablaban de él. Y el verso 32 dice, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Claro, poco después, si sigue el pasaje, ve que Jesús comienza a hablar y le dice, mira, la ley y los profetas, cómo hablaba de Jesús. Y hasta el último momento en que Frank se dejó y ellos lo reconocen y ahí se desaparece. Y entonces ellos dicen, wow, no en balde nuestro corazón ardía cuando nos hablaba de las escrituras. Ahora, te pregunto, ¿cómo ocurrió el encuentro? Hablando. Estaban conversando acerca de Jesús. Mira, no estaban hablando de la novela Betty la Fea, no estaban hablando de... No, estaban hablando de Jesús. Estaban hablando en voz alta, hablando de Jesús. Tenemos que comenzar a conversar de la Biblia y de la eternidad y de Jesús. Amén. Habla con su compañero de trabajo, habla con su vecino, habla con su familia de Jesús, de la eternidad, de la esperanza que hay en usted. Y va a tener encuentros con el Señor. En estos días mira, mi corazón saltó de alegría, de gozo. Me comentaba de que nuestro nieto Maracay dice que siendo un niño, 4 años, Maracay, 4 años, sí, dice que estaba en el parque jugando con unos amiguitos y comenzó a hablarles de Jesús. Le digo, ¿ustedes no conocen a Jesús? Dice la mamá, contaba que dice que al principio los niños como que no le ponían atención. Y ustedes no lo conocen, no conocen de Jesús hasta que ellos le pusieron atención. ¿Cómo que Jesús? Dice, sí, de Jesús. Más en inglés ya. Y dice, no conocen de... Dice, no sabemos. Y dice, bueno, él es real, él me ayuda. Dice que le contaba, él me ayuda. En la noche cuando yo tengo miedo, yo le pido y él me da un sueño. 4 añitos. Y yo decía, wow, sí, vivo de gato pasando. Pero yo hablando ya de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Algunas veces yo hablo con mi esposa. Conversamos, sí, estamos aquí. Hay veces que hablamos, y hay veces que nos ponemos a hablar y yo me hablo. Y digo, wow. Y le digo, mira, tú sabes lo que me mostró el Señor sobre esto. Y comenzamos a hablar de la palabra. No es que siempre estamos hablando de la palabra, pero a veces digo, Señor me mostró esto. O si no, digo, el Señor me asombró con esto. Yo pensé que iba a actuar de esta forma y lo hizo de otra. O me sorprendió en cuanto a esto. Pero tenemos que comenzar a hablar con Jesús. Yo creo que hoy en día está faltando en nuestra mesa que hablemos de Jesús. Está faltando en tu mesa, en tu casa, que hables de Jesús. Yo quiero ahora que toques a la persona que está a tu lado y le digas, necesitas hablar con Jesús y de Jesús. Y número 3, tenemos encuentros con Jesús.
en la adoración y la predicación corporativa. Cuando digo corporativa, hablo del cuerpo, como iglesia. Cuando estamos así reunidos, tenemos encuentro con Jesús. Mira, voy a Hechos capítulo 10, le voy a dar un paréntesis. Pedro vino a una reunión en casa de Cornelio, porque Cornelio tuvo una visión del Señor, que el Señor le dice: manda a buscar a Pedro para que te hable de las Escrituras. Y Cornelio manda a buscar a Pedro, y cuando Pedro llega dice: manda ahora a reunir a toda tu familia, y hacen allí una iglesia de nuevo comienzo, un nuevo comienzo en la casa de Cornelio. Y dice el verso 44, Hechos capítulo 10, verso 44, en adelante, dice: mientras Pedro aún estaba hablando, diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre los que escucharon el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. A un paréntesis, Cornelio, si usted lee, era un centurión, era un soldado romano, no era judío. Pero este hombre tenía una visión y había oído escuchar de Dios y de Jesús. Y como ese bichito que le comienza a picar, mandó a buscar a Pedro para que le hablara. Y Pedro viene con unos judíos también. Y cuando Pedro dice que está aquí en la casa con toda la familia, que está en la iglesia, nuevo comienzo de Cornelio, habla en su casa, como aquí, dice que el Espíritu Santo desciende sobre él y comienza a hablar en lengua a aquellos gentiles. Entonces los judíos que estamos con Pedro y ven, esto no es solo para nosotros, esto también para ellos. Es lo que está diciendo. Dice: quedaron asombrados cuando lo oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Le dio allí un seminario, le dio allí una clase de espíritu, alma y cuerpo allí. Y los preparó. Ahora, ¿usted escuchó bien cómo ocurrió este encuentro? ¿Cómo ocurrió? Mientras Pedro predicaba. Amén. Se le cayó el Espíritu Santo. Me llama la atención, Pedro no invocó. Pedro estaba hablando así como ahora, estaba presentando la palabra de Dios y el Espíritu Santo cayó. Amén. Está claro que cuando conversamos con Dios, tenemos encuentro con Dios. Está claro que cuando conversamos con otras personas de Dios, tenemos encuentro con Dios. Pero cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos de una forma corporativa, está la presencia de Dios y se puede hacer manifiesta. Amén. Amén. Miren, en Hechos capítulo 2, la primera vez que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, ¿cómo estaban? Reunidos. Todos reunidos. Todos reunidos, orando, alabando al Señor. Hay cosas que Dios derrama. Hay bendición que Dios derrama. Hay revelación que Dios derrama en las reuniones como iglesia. Amén. En la alabanza, en la oración, en la predicación. Gloria a ti, Señor. Y ahí se tiene encuentro con Jesús. He estado en reuniones escuchando la palabra de Dios. Y es como un martillo. Vamos a entrar, vamos. Sí, ven. Y es como un martillo. Cuando he estado escuchando la palabra de Dios, que te golpea, que te dice: ay, esta área te toca. Esta área es para que tú cambies. Amén. Hay veces que es como una semilla que se planta y da luz a algo nuevo. Y la palabra de Dios nos toca. Muchas veces en la oración he sentido la presencia de Dios de una forma que no lo logro sentir cuando estoy solo. Hay veces que cuando estamos reunidos como iglesia siento la presencia de Dios como no lo logro sentir en veces cuando estoy solo. Claro que tenemos encuentros con Dios cuando oro, cuando lo alabo, pero tenemos que reunirnos como iglesia para también sentir la presencia de Dios. Por eso es que en Hebreo nos dice, nos recomienda: no se dejen de reunir, no dejen de reunirse.
y nos anima. No dejen de reunirse. Cuarto, tenemos encuentro con Jesús cuando servimos a los demás. Miren, Mateo capítulo 25, versos 24 al 40. Dice así la palabra. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron. Amén. Cuando tú sirves a alguien, tienes encuentro con el Señor. Cuando tú ayudas al huérfano, a la viuda, cuando tú sirves en la congregación, tienes encuentro con Jesús. Jesús está diciendo: me lo estás haciendo a mí. Cuando tú en la puerta te dedicas a servir, a abrir la puerta, como el hermano que está hoy, que le toque la demás semana. Cuando tú haces lo que estamos haciendo los martes, cuando haces lo que has pasado, lo estás haciendo. El Señor está diciendo: me lo estás haciendo a mí. Amén. Me lo estás haciendo a mí. Las veces que servimos al pobre, la calle, al huérfano, lo estamos haciendo al Señor. Te encuentras con el Señor cuando sirves a tu familia, aunque no te gusta, pero cuando tú la sirves, estás encontrando con el Señor. Cuando sirves a tu esposo, estás encontrando con el Señor. O cuando sirves a tu esposa, estás encontrando con el Señor. Amén. Amén. Cuando sirves a alguien, llamas a alguien, oras por alguien, estás teniendo encuentro con el Señor. Amén. 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 Número 5. Tenemos encuentro con Jesús en la rutina. Sí, en la rutina. Pero ¿cómo es eso? En la rutina, te voy a mostrar cómo tú puedes tener encuentro con el Señor. Éxodo capítulo 13, verso 1 al 5. Dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y se llegó al Sinaí, el monte de Dios. A un paréntesis. En este momento no era el monte de Dios. En este momento el Sinaí no era el monte, era simplemente un monte, no había nada significativo allí. Moisés llevó las ovejas y como cualquier otro día estaba pastoreando. Y es algo hermoso, es tremendo, es alucinante, es una experiencia increíble apacentar ovejas. ¿No la ha hecho usted? ¿Verdad? La oveja va para allá, va para allá, y lleva la oveja para acá, y ve, se sienta, ve la oveja. Es emocionante, ¿no? Es emocionante. Yo pasé el carnero. Sí, bueno, el carnero lindo, bueno. Y es emocionante, ve, y la lleva para allá, y usted se sienta y espera que termine de comer, y la deja para acá, y día tras día, y día tras día. Eso es emocionante, eso es tremendo. Más en esa parte de ahí, si usted nunca ha estado, es un desierto completo. Para que encuentre hierba tiene que no sé cuánto. Dice que la llevó allí al monte. Pero en esa rutina, dice el verso 2, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aún la zarza estaba envuelta en llamas y no se consumía. Era una zarza, una mata que tenía fuego. Claro, cuando usted le prende fuego a unas ramas, después de unos minutos se consumió. Pero le llama la atención porque el fuego seguía y la zarza seguía intacta, no se consumía. Y eso es lo que le llama la atención a Moisés. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó de en medio de la zarza.
Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más. Y advirtió el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Aleluya. Agarró lo que quise decir. Agarró lo que está diciendo ahí. En la rutina, algo de lejos pasa y le llama la atención. Amén. Algo diferente llamó la atención de Moisés en la rutina que él estaba haciendo diariamente. Entonces la voz de Dios. Si en la rutina somos sensibles a la voz de Dios, vas a tener encuentros con Jesús. Amén. ¿Por qué digo en la rutina? Porque a veces nuestra vida es tan emocionante. Te levantas por la mañana, tomas el desayuno, coges el carro, vas para el trabajo, sales a las 5, tomas el carro, te metes en el tráfico, llegas a la casa, pones la televisión, miras, te quedas dormido, comes, te vuelves a dormir, y es emocionante sentir, ¿no? Esa rutina. Eso es emocionante. Vuelve a pasar al día, y llega la semana, y llega el viernes, y vuelve a empezar. Y eso es emocionante, nuestra vida es emocionante. Por eso se creó el Twitter y el Instagram. Usted ve a la persona y dice: estoy pasando a la calle, y hoy brilla más que ayer. Usted ve cada tontería, porque usted dice: vive en una rutina que no hay nada emocionante. Mira, déjame decirte que es emocionante. Déjame decirte que es lo que rompe tu rutina. Cuando en medio de tu rutina eres sensible a escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando en medio de tu rutina tú oyes la voz de Dios que te dice: llama y ora por fulano. Cuando en medio de tu rutina tú oyes la voz de Dios que te dice: hay una muchacha en la congregación que se grabó, dale una oferta. Cuando en medio de la rutina tú oyes la voz de Dios que te dice: hay un enfermo, ve y ora por él. Visita al hermano, llama a aquel que hace rato que lo ves, ve y visítalo. Eso es lo llamativo. En medio de la rutina tú puedes convídalo a comer, como un hermano que cumplió años. Le dije esta semana que yo salí con Dios. Convídalo, convida al hermano, convida. Pero en medio de la rutina, si tú eres sensible, vas a escuchar la voz de Dios, vas a tener encuentros con Jesús. ¿Cuántos quisieran que de repente el Señor cambiara todo en su vida? Amén. Todo de nuevo. Hay una pregunta que a diario, muchas veces, yo escucho y me llama la atención. Yo oigo a personas decir: ¿qué debo de hacer? ¿Cuánto tengo que leer? ¿Cuánto tengo que orar? ¿Cuánto tengo que ayunar para quedar bien con Dios? Yo oigo cantidad de personas decir eso. ¿Cuánto debo de leer hoy para yo quedar bien con Dios? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? ¿Cuánto es el ayuno? Si es un ayuno parcial, si es un ayuno total, imagínense. Pero la persona es: ¿cuánto tengo que hacer para quedar bien con Dios? Cuando la pregunta debería ser al revés: ¿qué debo de hacer por Jesús? ¿Cuánto yo tengo que hacer para quedar bien con Él? ¿Qué es lo que debo de hacer por Jesús? Amén. Amén. ¿Entendido? Amén. ¿Saben cómo tener encuentros con Jesús ahora? Amén. Leyendo su palabra, hablando con otros, en tu rutina. Si ya está entendido, bueno, vamos a ponerlo aquí. Terminamos. Ahora, sabemos cómo encontrarnos con eso. No es basarnos en el encuentro pasado que tuvimos cuando le entregamos nuestra vida. Es que nuestro Dios cada día tengamos encuentro con el Señor. Es que cada día procuremos tener un encuentro con el Señor. Ya sea a través de la palabra en alta voz, ya sea hablando con otros, ya sea en medio de la familia, ya sea en la rutina, ya sea en la iglesia reuniéndonos, de buscar en la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que usted incline su nombre. Vamos a orar. Quizás has escuchado hoy de cómo tener encuentros con Jesús, pero quizás tú no has partido por tener el primer encuentro con Jesús, que es entregarle tu corazón. Porque todos estos encuentros que hemos hablado parten de un primer encuentro, y es comenzar por nuestro corazón.
Y es cuando esa primera vez te encuentras con Él, lo reconoces como Salvador de tu vida, que murió en la cruz del Calvario por ti, que fue el sustituto. Y tú lo reconoces y tienes ese primer encuentro. Todos los demás podrán venir cuando tú tienes ese primer encuentro, pero ninguno de los demás vendrá si no tienes ese primer encuentro. Quizás hoy quieres partir con ese primer encuentro, entregarle tu corazón a Jesús. Yo te voy a insultar ahí donde estás. Si nunca le has entregado, si nunca has tenido el primer encuentro con el Señor, y hoy comiences por entregar tu corazón. Me dirás, ¿cómo? Simplemente quiero que repitas esta oración. Si de corazón tú quieres partir, entregar tu corazón y tener ese primer encuentro con Jesús, quiero que repitas conmigo esta oración. Y vamos a hacer una cosa, todos vamos a repetirla. Señor Jesús, hoy reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por mi vida pasada. Gracias por el cielo que hoy me das. Ayúdame a caminar contigo y a tener todos los días encuentros contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que hiciste esa oración, me gustaría ver tu mano levantada. Si es la primera vez que lo hiciste, me gustaría ver tu mano levantada. Si no es así, quiero terminar con una oración. Quiero que ahí tú en tu corazón repitas contigo esta oración. Señor, a partir de hoy, quiero tener encuentros frecuentes contigo, en tu palabra, hablando contigo, hablando con otros sobre ti. Señor, en la iglesia, reuniéndome, no dejando de reunirme, quiero tener encuentros contigo. Señor, en mi rutina, permite que sea sensible a la voz de tu Espíritu para tener encuentros contigo. En el nombre de Jesús. Amén.